Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en el año 1957 y era la segunda vez que Vasily Smyslov se enfrentaba a Mikhail Botvinnik. En el primer match de 1954, Botvinnik pudo retener el título consiguiendo un empate, pero este año era el año de Vasily Smyslov y de este match, de este encuentro, os traigo la partida número 6, en la que Vasily Smyslov llevaba las piezas blancas y Mikhail Botvinnik llevaba las piezas negras. Comenzó Smyslov con D4, caballo F6 le respondió Botvinnik, C4, G6, caballo C3 y D5 le contestaron las negras entrando en una defensa a Grunfeld, caballo F3 contestó aquí Vasily Smyslov. La variante principal de la defensa Grunfeld sería la captura del peón de D5, C por D5 y después de caballo por E5, E4 atacando a este caballo, que vendría caballo por C3, B por C3 y ahora vemos en este tablero una posición donde las negras van a atacar a los peones de las blancas con el alfil G7 seguido de C5 y tocando puntos débiles como C3 y atacando a rey y torre. Son las ideas de esta línea principal, atacar desde la lejanía al centro blanco. Pero no siguió por aquí, por este derrotero, sino que volvemos a la posición, hemos vuelto a la posición, tenemos la posición anterior donde las negras habían jugado D5, veíamos que la variante principal era captura, pero aquí Vasily Smyslov jugó caballo F3, alfil G7 y dama B3. Vemos como peón, dama y caballo atacan al peón central, así que las negras tienen que capturar. D por C4, dama por C4 y las negras se enrocaron en este instante poniendo bajo seguridad a su rey. E4 continuaron las blancas consiguiendo un muy buen centro de peones, todas sus piezas centralizadas controlando todo el centro. Mikhail Botvinnik hizo alfil G4, alfil E3 desarrollando otra pieza a las blancas y caballo D7, el caballo F a D7 para ir a B6 atacando a la dama. Ahora las blancas hicieron enroque largo y las negras caballo C6, H3, alfil por F3, G por F3 y caballo B6 atacando a esa dama, que en vez de retirarla Smyslov lo que hizo dama C5 y las negras F5 atacando a ese centro de peones. Vemos como las blancas tienen un total dominio del centro, ocupándolo, en cambio las negras lo están atacando más desde la distancia, como marca la teoría en la defensa Grunfeld. Caballo E2 y dama D6 intentando cambiar las damas, a lo que Smyslov le contesta con E5 atacando a la dama negra y fue Mikhail Botvinnik el que la cambió. Dama por C5, D por C5 atacando al caballo que se fue a C4 atacando a ese alfil, F4 y torre F, D8 disputando la columna a las blancas. Alfil G2 comunicando las torres y llevando su alfil a la potente diagonal de casillas blancas donde vemos que están atacando a este caballo y al peón de G7 por rayo X. Aquí las negras capturaron caballo por el alfil, caballo por E3, F por E3 y caballo B4 atacando al peón de A6 para darle un jaque al rey, pero aquí Vasily Smyslov, en vez de defender a ese peón o avanzarlo para atacar al caballo, lo que hace directamente es alfil por B7. Mirad que ahora también están atacando a la torre a B8 atacando al alfil y ahora las blancas aquí hicieron C6 y vemos cómo ese alfil está protegido en una posición bastante buena defendiendo a su peón que está muy avanzado, y si logran capturar este peón débil de C7 la posición
será totalmente ganada para las blancas. O sea que el objetivo de Smilov ahora en esta posición es intentar capturar a ese peón. Aquí hicieron rey F7 porque prácticamente capturar este peón lleva a las mismas posiciones que vamos a ver. Ahora vamos a ver un poco esta variante si capturan caballo por A2 jaque, después de rey B1 atacando al caballo. Tendría que venir a B4, pero después de caballo D4, mirad que este caballo ya amenaza con saltar a D4 atacando a torre y peón. Por eso que hizo rey F7 y también para tener una defensa del caballo si salta a la casilla C5 con el avance del peón apoyando a ese caballo, como vamos a ver en la variante real, porque en esta variante, si ahora hacen rey F7, caballo B5 atacando a este peón débil y vulnerable en la posición negra, y ahora caballo D5, hay una pequeña diferencia con la variante principal que vamos a ver, donde este caballo es apoyado con el peón y en esta posición no es apoyado, que lo podrían sacrificar torre por D5, y si torre por D5 y torre por D5, cuando entra el caballo aquí está atacando a esta torre. En cambio, en la variante que vamos a ver estaría atacando al peón, como vamos a ver ahora. Volvemos a la posición anterior. Teníamos esta posición y habíamos visto qué pasaba si capturaban este peón y la diferencia que había con la posición que vamos a ver ahora. Las negras jugaron rey F7, aunque prácticamente tampoco va a cambiar tanto la partida porque, por lo que vamos a ver, las blancas siguieron con caballo D4, E6 jugaron aquí. Las negras vemos como este salto ya no es posible como en la otra variante que amenazaban con entrar en E6. Ahora han avanzado el peón y además tienen el apoyo para cuando vengan aquí, como vamos a ver, estará apoyado el caballo por el peón. Es la pequeña sutileza diferente a la otra posición, que prácticamente también, aunque esta posición es un poquito más fuerte, también Vasily Smilov es capaz de ganarla. Caballo B5 y vemos cómo atacan ya la debilidad de C7. Bobini jugó su caballo a D5. Vemos que ese caballo ahora es apoyado por el peón, no solamente por la torre, y como ese caballo defiende también al punto vulnerable de D7. Pero es que Vasily Smilov le dio igual que estuviese defendido por el peón o solo por la torre, porque hizo el sacrificio igualmente que veíamos en la otra variante, aunque estuviese defendido por el peón, porque capturó el caballo torre por D5. Aquí Bobini recapturó con el peón y vino caballo por C7. Es verdad que ahora no ataca a ese peón, perdón, sí que ataca a ese peón, lo que quería decir que no ataca a la torre, ganando un tiempo sobre la torre, sino que la amenaza de la blanca en esta posición es, la siguiente jugada es caballo A6, atacando a esta torre y apoyando el avance del peón a C7, atacando a las dos torres. O sea que en esta posición, aunque no ataque como en la otra variante que veíamos a la torre que está aquí, sino que está el peón, las amenazas continúan siendo muy poderosas. Por eso en esta posición lo que jugó Mikhail Bobini es su torre a C8, la torre D, que probablemente sea la mejor continuación, aunque las negras prácticamente están perdidas. Smilov continuó capturando esta torre, alfil por C8 y torre por C8, atacando al caballo y al peón. Ahora caballo por por D5 y torre por C6, rey D2, rey E6 atacando a este caballo que se fue a C3 y mirar que ahora han consolidado su posición. Las blancas tienen dos peones de más, tienen un caballo mucho más activo que el alfil que se tropieza con los peones de Vasily en esta posición, y además lo que es mucho más importante es que tienen tres peones pasados, bueno, dos peones pasados porque tienen una mayoría de 2 contra 1 que probablemente van a conseguir un peón pasado, y tienen el peón este apoyado en D5
también pasado. La partida podría continuar con alfil F8 tratando de activar este alfil, pero después de caballo D2 ya amenazan un salto a D4, jaque doble a rey y torre. Si rey D5 para intentar luchar por la oposición del rey blanco, rey D3 haciéndole oposición, intentando que no pase ese rey y tenga mucha actividad, y si torre B6 atacando a este peón no pasa nada porque sencillamente B3. Y aquí si vuelven a disputar la columna, lo que le interesa a la blanca es cambiar las torres. Pondrían la torre en C8 y echarían a esa torre o la intercambiarían. Y si por ejemplo en esta variante, para no intercambiar las torres, no vienen a la columna abierta y vienen a B7 intentando verlas venir, intentar parar esos peones, pues sencillamente son las blancas las que se apoderan de la columna con torre C1, y si alfil C5 activando mucho este alfil en todas las casillas negras, torre C4, y si ahora torre D7 para intentar dar jaques al rey, ya vendría el avance B4 y están apuntando al alfil negro, están amenazándolo, y si alfil B6, A4, y vemos cómo esos dos peones ya quieren convertirse en un peón pasado. Ahora rey E6 jaque no sirve puesto que caballo D4 jaque, el rey tendría que volver, pero vendría A5 atacando a este alfil, y este alfil de ninguna manera se puede retirar de ahí porque si se retira a C7 viene torre C5 jaque mate. O sea, y si en esta posición alfil por D4, torre por D4 jaque, lo intercambian prácticamente todo porque después de que se retire a E6 viene torre por D7, torre por D7 aniquilando totalmente la posición, y después de B5 vemos estos dos peones contra uno que se van a convertir en pasado, y este también está pasado y no se puede detener de ninguna manera. Si rey C8 para intentar impedir el avance es igual porque viene lo mismo B6, después de A por B6, A por B6, y los dos peones no se pueden detener, puesto que si rey B7 viene el avance de este peón, y a rey por B6 viene E7, y a la siguiente van a coronar. Después de cualquier movimiento coronarían en dama, ganando la partida. Bien amigos, si os ha gustado esta partida, pues dadle me gusta. Con este más, Vasily Smyslov conquistaría el título de campeón mundial en 1957, arrebatándoselo a Mikhail Bobvini, aunque en 1958, al próximo año de este match, tendrían que enfrentarse otra vez estos dos campeones. Próximamente pues veremos qué pasa en este encuentro que os comento. Bien amigos, pues un gran saludo para todos.